mañana con 42 minutos. Esta semana el Ministerio de Salud destacó la reducción de las listas de espera. De acuerdo a lo que informó la autoridad sanitaria, este año han egresado 2 millones de personas de las listas de espera, incluidas 768.000 solo en el tercer semestre. De todas formas, aún hay más de 2,1 millones de personas que aguardan por una consulta de especialidad y más de 365.000 que esperan una cirugía. Vamos a profundizar en este tema con nuestro primer invitado del día. Nos referimos al ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un gusto de saludarlo. Buenos días. Sí, doctor, ¿cómo ponderar este anuncio del Ministerio de Salud? Porque efectivamente es una buena noticia que se haya avanzado en el número de personas que egresan de esta lista, pero todavía al parecer queda un largo camino por recorrer. Sí, un largo camino, y yo creo que todos tenemos coincidencia en aquello, que nos dedicamos a las políticas públicas. Recuerdo bien en medio de la segunda campaña de las vueltas presidenciales, que me tocó una entrevista en el diario El Mercurio, entre la primera y segunda vuelta, donde finalmente fue electo el presidente Piñera. Yo estaba de ministro de Salud de la presidenta Bachelet, y me preguntaron por las listas de espera, y yo dije que natural y razonablemente no se iban a acabar nunca las listas de espera. Pasaron los días, porque consideré de sentido común la opinión que hay, y apareció pocos días antes de la segunda vuelta un titular grande en el cuerpo C del Mercurio diciendo: ministro de Salud dice que las listas de espera no se van a acabar jamás. Solo se lo comento como anécdota, porque efectivamente a veces hay cosas que hay que decirlas para no hacer demagogia, ¿no? Sí. Pero no bajar la guardia. Y en ese sentido, los planes que han existido, este plan de reducción de lista de espera, el PET también, que incorpora modalidades de voucher, me ha tocado verlo en el hospital, algunos hospitales de la región metropolitana, donde las enfermeras, los equipos coordinadores van haciendo listados y van haciendo derivaciones, y hay mecanismos de voucher para, a través de un pago subsidiado, se hace la atención en el ecosistema. Entonces, y por otro lado, el reforzamiento de las transferencias de los recursos, la Comisión de Productividad, donde ha estado el Colegio Médico, también ha evidenciado los avances que se habían comprometido, pero indudablemente que todavía siguen siendo insuficientes. Así que mi balance es que se ha avanzado, que se han desplegado esfuerzos, y muy importante que los despliegues sean hospital por hospital, atención primaria por atención primaria, para las derivaciones y la resolutividad, por supuesto, en los centros hospitalarios, pero falta, porque uno no le podría decir a la gente: mire, pasamos de 300 días a 250 días de espera, porque con la mayor sensibilidad que además la gente tiene empoderada por su derecho, sí, va a decir: bueno, faltan 250 días, ¿no? Eso. Doctor, buen día. Tenemos esta cifra que, bueno, ya les comentaba Claudio también a nuestros auditores y auditoras, de las 2 millones de personas que salen de las listas de espera. También la autoridad hablaba de una productividad de la red asistencial que no se registraba desde 2016, y hablan también o detallaban también de cuánto van corriendo las listas, ¿no? Que son, bueno, diferentes. Y la ministra Aguilera decía que ha habido un trabajo sistemático en 3 grandes ejes: aumentar la resolutividad de la atención primaria, mejorar la productividad hospitalaria y fortalecer la transparencia en los datos. Eso permite avanzar, pero permite avanzar poco. Yo voy a hacer comillas, ¿no? Porque es difícil, y usted mismo lo reconoce, así con, bueno, esta cuña que le sacaron en el Mercurio, que es bien difícil de leer y de digerir, pero es real, porque las listas de espera son grandísimas. De hecho, escuchaba o leía más bien la opinión de Héctor Sánchez, que entregaba en La Tercera, y él decía, es cierto que hay más personas que ingresan a las listas de espera que las que salen, y es un temazo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que esto marche más allá de la administración? Porque claro, tenemos un gobierno que ahora está acabando y no sabemos cómo va a seguir avanzando el que viene. ¿Cómo hacemos que esto avance más allá de la administración que llegue? Mira, yo creo que
la respuesta tuya es muy coherente para el periodo que estamos viviendo. Y las lecciones que deja este gobierno, me voy a referir a dos proyectos que han sido proyectos de estrella de este gobierno. Tanto el proyecto de ley aprobado en el Parlamento por unanimidad, de lo que fue la continuidad del seguro catastrófico del presidente Piñera. El gobierno lo sacó como una ley muy importante para aquellas patologías de mayor complejidad y que requieren atención, y que es una modalidad que también recurre a la libre elección de FONASA, que como ustedes saben es el antiguo Cervena, de los años 60. Así que estamos volviendo hasta atrás para hacer decir, y para decir que las capas medias siempre buscaron y hoy día tienen, y no solo las capas medias, personas de menores ingresos en FONASA buscan la libre elección. Y lo otro es el famoso MFC, que todavía está ahí en discusión porque las licitaciones no han logrado sensibilizar a las compañías de seguro, que es una modalidad de cobertura complementaria, parecido en algunos aspectos al Obamacare en Estados Unidos, que fue ampliamente cuestionado por la derecha, por los republicanos, y que finalmente tuvo grandes méritos en términos de cobertura del Medicaid, del Medicare. Ahora, quiero decir que, ¿por qué digo esto? Porque indudablemente que la solución de las listas de espera va a ser mixta, ¿ya? Durante mucho tiempo la libre elección de FONASA se miró con ciertos prejuicios, con cierto desdén, de que era una forma encubierta de privatización. Indudablemente, tengo que decirlo también a veces un poquito con dolor, la libre elección aumenta los copagos. O sea, si nosotros vemos los datos OCDE, vamos a darnos cuenta que en Chile tenemos pago de bolsillo muy alto, de los más altos de la OCDE. Pero efectivamente es una modalidad que traemos de arrastre. Los medicamentos son brutalmente golpeadores en términos de pago bolsillo. Y esos temas, mi recomendación es que a FONASA se le den mayores potestades y mayores libertades para ejercer esa responsabilidad de compra de convenios, y que los hospitales que hoy día son autogestionados. Muchas veces los hospitales pueden aprovechar muchas mayores capacidades haciendo convenios, y creo que la productividad que menciona la ministra justamente es una apelación a que también la productividad tiene que ser permanente y progresiva. Uno no puede decir, hasta aquí llega la productividad y para adelante olvidémonos de la productividad. La productividad tiene que seguir aumentando y tiene que ser en unidades clínicas, y en ese sentido me atrevería a decir, recomendación, que la próxima presidenta o presidente debiera hacer un plan de 90 a 120 días, en una reducción drástica, no de una vez con eso se van a acabar las listas de espera. Mi experiencia como ministro, estos planes a nosotros nos sirvió mucho, porque identifica cada uno de los compromisos de los hospitales. Entonces, un plan de 90 días drástico de reducción de lista de espera, hay algunos que a veces le ponen el término de estado de emergencia sanitaria. Yo creo que no hay que hacer mucha fanfarria en estas cosas, y más bien combinar productividad con las capacidades instaladas que tiene la libre elección, los vouchers que en algunas partes funcionaron, pero el eje central es la resolución de nuestra red pública. Y en eso creo que tenemos que también buscar incentivos, porque al otro lado también tenemos profesionales, funcionarios, administrativos, que si le proponen un plan, a uno le gustaría, ¿no es cierto?, si nosotros fuéramos y estuviéramos en este lado, y cómo también yo voy a ganar algún beneficio incentivo por aquello. Entonces, sí. Doctor, estamos ante la eventualidad que pueda llegar a la administración del Estado una propuesta como la de que encabeza José Antonio Kast, que dentro de sus prioridades, por lo menos así lo ha dejado bastante claro, está la reducción considerable del gasto fiscal. No sabemos si es que va a cumplir o no, si es que va a moderar esta cifra inicial que había hablado de 6.000 millones de dólares al año, pero lo cierto es que recortes van a haber, por lo menos si es que cumple esa intención en caso de que finalmente resulte vencedor en la segunda vuelta. Él ha insistido, y su equipo, de que no se van a tocar recursos destinados a salud en este recorte, pero es muy difícil
pensar que no haya alguna área dentro del aparato estatal que no se vea afectado ante un recorte de esa magnitud. ¿Cómo proyectar precisamente este tema ante ese escenario, ¿no? Porque uno, por lo menos la lógica o el sentido común le dice a uno que lo que se necesita acá efectivamente son más recursos, no menos. ¿Se puede avanzar en esta materia solo con gestión o sí se necesitan más recursos? Mira, el sistema de salud tiene de manera constante niveles de deuda operacional que se llaman, o sea que vienen de un año a otro y por supuesto de un periodo de gobierno a otro. Por así decir, uno entrega por supuesto los avances, pero también de la mano le entrega las deudas de arrastre que tienen, y en esa la actividad del servicio público de salud, y en esa indudablemente hay deudas que tienen que ver con proveedores de insumos, de medicamentos, de compra de servicios, etcétera. O sea, yo diría que el sistema tiene un equilibrio bien inestable en expansión de los recursos, ¿ya? O sea, nosotros seguimos creciendo en gastos, tenemos alrededor de 17.000 millones de dólares, pero esos 17.000 millones de dólares tienen una constante que, como lo han dicho otros expertos, da cuenta de la nueva demanda asistencial de personas multimorbilidad que ya todos conocemos, de enfermedades diabéticas, hipertenso, el envejecimiento de la población, que también tiene una carga importante financiera en cada una de las resoluciones, que hemos ido ampliando la capacidad de resolución quirúrgica, pabellones, hemos ido ampliando las coberturas. Entonces a uno le dicen, mire, pero vamos a reducir el gasto en salud. Yo creo que ese mensaje nomás es, a mi modo de ver, una aberración intelectual y una aberración conceptual de lo que los países tenemos. A mí me tocó con el presidente Frey, que era subsecretario, vivir la crisis asiática. Y teníamos un mandato, y nunca se nos ocurrió en plena crisis asiática cortar recursos humanos. Tuvimos que cortar insumos, por supuesto, pero no recortamos planes, programas, y era una crisis muy compleja. Y quien lideraba, que ahora el presidente Frey está de nuevo en la palestra, pero lo recuerdo perfectamente, fue que nos cuidáramos con el ministro Massad, que era de salud, de que no recortáramos recursos humanos. ¿Por qué? No por una dádiva a las asociaciones de función, no, porque si usted no mejora la productividad y mientras no tengamos la inteligencia artificial de la mano de nosotros, es imposible que si usted echa mano solo a procedimientos informáticos, por así decir, y no de recursos humanos bien empoderados en sus funciones, no va a haber posibilidad de ir incrementando el gasto en salud con mayor eficiencia productiva. Entonces, mi mensaje es que no viene al caso estar haciendo alusiones de recortar programas de salud, recortar cobertura, recortar el auge, frenar el auge, frenar la universalización de la atención primaria. Yo no vengo, por así decir, acá a hacer una defensa respecto de lo que el gobierno ha hecho. Por supuesto que hay muchos defectos, pero creo que a mí nadie me puede cuestionar que este gobierno no haya hecho esfuerzos, haya puesto lo mejor de sus partes por ir haciendo una mejoría sustantiva, y que es lo lógico y natural de cualquier gobierno, a no ser que uno venga a decir, mire, las soluciones las vamos a encontrar mejor en el sector privado. Yo creo que esto es falso, de falsedad absoluta. El sector privado no tiene la capacidad de tener el 93% de la población de FONASA y resolver sus problemas. Yo eso se lo aseguro categóricamente. O sea, aquí está un sistema mixto y los sistemas mixtos tienen de preferencia el rol del Estado. Entonces, no he visto nada serio en términos de recortes presupuestarios, así como se ha dicho o anunciado indirectamente en salud. Doctor, nos quedan poquitos minutos y me gustaría leer solamente una cifra. La lista quirúrgica presenta una reducción de 33 días con una mediana actual de 264 días, la más baja desde que existen registros comparables, o sea, 2016. Esa es solo una de las cifras que entregó el gobierno hace algunos días, o sea, a inicios de esta semana, y me
gustaría que usted quizás pudiera entregarle un mensaje a nuestros auditores y auditoras respecto a si vamos en el camino correcto, ¿no? Más allá de si los esfuerzos del gobierno son los correctos, ¿qué podemos decir respecto a las listas de espera? También porque estamos en un cambio de ciclo. Quizás hay algún auditor o auditora que está en lista de espera, por ejemplo. ¿Qué mensaje entregaría usted? Mire, que todavía tenemos pendiente esta modalidad de cobertura complementaria y yo creo que tenemos que hacer los máximos esfuerzos, que como le digo, igual es una modalidad que va en paralelo a la de los hospitales públicos y probablemente pueda ayudar a gente que va a tener esa oportunidad. Pero el mensaje es a que, por así decir, confíen en que salud de quien sea presidente va a tener que ponerlo en el primer lugar de la agenda. Yo sé que los temas de seguridad son importantes, pero si salud no está puesto en el primer lugar, esto va a ser una letanía y vamos a pasar de 200 días a 100 días. O sea, hay que abordar este tema radicalmente y creo yo que la gente tiene que recurrir fuertemente a las oficinas de FONASA, los sistemas de reclamo, para que pueda ejercer su derecho. Y yo iría a pensar, a reflexionar, ¿qué es lo que quiere este sistema de salud chileno? Porque de repente hay gente que dice, miren, yo preferiría estar en un ISAPRE a FONASA. Y eso es legítimo, ¿no? Pero también creo que es bueno pensar si efectivamente la gente prefiere un sistema público bueno o prefiere más bien que lo privado sea lo predominante. Mi opinión es que la gran mayoría de los chilenos prefieren un sistema público, pero no cualquiera, un sistema eficiente, que la saquen bien, porque sobre todo los problemas muchas veces son de trato, y eso es lo que molesta. Yo soy afiliado a FONASA. También me he atendido y acompañado a familias a atenderse al hospital público, a un SAR, a un consultorio, y por supuesto uno ve frustraciones. Pues entonces el llamado justamente es que la gente se informe adecuadamente, que sepa cuáles son sus derechos, cuáles son los requisitos. La ley de urgencia es un buen ejemplo. A veces la gente llega a atender, no exige la ley de urgencia, igual le cobran. Que tenga conocimiento, que se informe, que así como googlean otras cosas, googlee cuáles son los beneficios que tienen en salud. Eso. Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto para seguir profundizando en todos estos temas, porque salud, como usted bien lo dijo, es una de las prioridades precisamente en nuestro país. Así que gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, gusto saludarlo. Chao, chao. Gracias, doctor. 8 de la mañana en punto, vamos a hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Regresamos en breve con más noticias porque tenemos programa hasta las 10 de la mañana. Siga con nosotros.